¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da gusto que esté con nosotros en Puntos y Comas, como todos los días, con información que tratamos que sea bien consolidada, bien referenciada para que le resulte útil a usted rumbo a los comicios de junio del 2024. Con frecuencia la gente se pregunta, ¿para qué necesitamos tantos partidos? En este momento hay 7 partidos con registro nacional. En la anterior elección del 2021 hubo 10 partidos políticos. Pero la gente también de repente se pregunta, ¿a quién representan los partidos políticos? ¿Qué es lo que proponen y qué es lo que defienden? Y aunque parezca una obviedad, la mayoría de la gente no tiene muy claro qué es exactamente lo que proponen los partidos políticos y lo que representan. Hoy, a partir de hoy, empezamos un recorrido por los partidos políticos para darle a usted los detalles básicos de lo que cada uno dice que representa y de lo que cada uno de ellos dice que es parte de su identidad. Empezamos en el orden en el que están registrados o en el que obtuvieron su registro ante la autoridad electoral, y hoy en particular nos dedicaremos al Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, usted sabe, los partidos políticos se definen su personalidad con 3 documentos básicos: los estatutos, la declaración de principios y su programa de acción. En la boleta electoral que los ciudadanos usarán en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, el primer emblema partidista que verán será el del Partido Acción Nacional, pues tiene actualmente el registro oficial más antiguo, luego de ser fundado el 16 de septiembre de 1939. ¿A quién representa el Partido Acción Nacional? ¿Cuáles son las ideas centrales de su pensamiento político? Bueno, le diremos a usted que el PAN es un partido político de derecha. Su ideología está inspirada en la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, que ha servido como contrapeso al desarrollo del socialismo, que pone en cuestionamiento los fundamentos básicos del capitalismo. El PAN surge justo en 1939 en las postrimerías del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río para combatir la posibilidad de que se profundizara en México una concepción socialista del Estado. Desde la perspectiva ideológica del PAN, el capitalismo debe promover la justicia social y el bien común, respetando la dignidad de la persona humana. Esos son algunos de sus principios esenciales. Pero, mire, esta es una fotografía, en la diapositiva 4 está una fotografía de Manuel Gómez Morín, que fue uno de los 2 más importantes fundadores del PAN. Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna fueron los ideólogos fundadores del PAN. El 12 de diciembre, vámonos a algunos antecedentes importantes. El 12 de diciembre de 1934, el gobierno del general Lázaro Cárdenas publicó una reforma constitucional al artículo 3 que provocó una airada reacción de la Iglesia Católica y de un amplísimo segmento conservador de la sociedad mexicana. ¿Por qué? ¿Qué decía el artículo 3? Bueno, el artículo 3 expresaba que la educación será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, decía esta reforma, solo el Estado, la Federación, los estados y los municipios impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 grados, de acuerdo, en todo caso, con las reglas siguientes. Esto dice la reforma del artículo 3 constitucional que se refiere a la educación, que fue promulgado el 12 de diciembre de 1934, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Precisaba el artículo 3 cuáles eran esas normas en la reforma constitucional del artículo 3 en 1934. Decía lo siguiente: las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción alguna a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en el concepto de Estado
tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto, con el precepto de la educación socialista. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferencialmente realicen actividades educativas y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente. Esto fue un golpe durísimo para la Iglesia Católica y para un segmento de la sociedad conservador que seguía fielmente a la Iglesia Católica. Esto sucedió en 1934, pero usted recordará que el 18 de marzo de 1938 el presidente Cárdenas expropió el petróleo, lo convirtió nuevamente en una industria propiedad de la nación y eso profundizó aún más las suspicacias de ese segmento conservador de la sociedad que creía que el país era conducido hacia el socialismo en una época en la que el comunismo y el socialismo eran así como hablar del demonio. Bueno, pues vamos a otro punto. Este precepto de disgregación, de relegación del interés nacional, de mentira insolente y reiterada y de desdén de los valores humanos, debía culminar, y así ha sucedido, en el enfrentamiento de dos tendencias: la que pretende encadenar a México a una ambición política que le es extraña y hacer de la nación un conjunto de masas indiferenciadas, sujetas sin defensa a la voluntad del Estado, que será solo la voluntad del puñado de hombres que usurpan ese nombre, y la que quiere la subsistencia de México integrado en su verdadera tradición, cumpliendo su destino propio y ordenando interiormente para el bien común de todos los mexicanos. Esto reclamó el fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, en el discurso que pronunció el 14 de septiembre de 1939 en la inauguración de la Asamblea Constituyente del Partido Albiazul. Allí hacía un deslinde Manuel Gómez Morín entre lo que los impulsores del PAN pensaban frente a lo que ellos consideraban una intervención del Estado, incluso por encima de los mismos valores familiares. ¿Qué más? Por su parte, el también fundador e ideólogo del PAN, Efraín González Luna, explicaba algunos principios de su partido. Él decía lo siguiente: la persona humana es el centro del orden social. Todo sistema político y toda organización social que no tenga como cimiento y como corona la figura íntegra del hombre no puede prevalecer. Si se quiere conocer a un país sustancialmente, hay que examinar el concepto práctico de la persona humana predominante. Los análisis sociales deben cimentarse en un radical humanismo político. Los análisis sociales deben cimentarse en un radical humanismo político. Hay que visualizar la realidad del hombre en contra de cualquier concepción materialista del mismo. La cita de González Luna, uno de los ideólogos fundadores del PAN, está tomada del libro Tras la emergencia de la ciudadanía, del investigador Jorge Alonso, publicado en 1999 por el ITESO y el PAN en Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues esta reforma constitucional que causó tanta expectativa y mucha irritación y disgusto en la Iglesia Católica y en un segmento conservador de la sociedad, esta reforma constitucional de 1934, que declaraba socialista la educación en México, fue revertida el 30 de diciembre de 1946 por el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Usted recordará que una de las disyuntivas que estuvo el presidente Cárdenas en la sucesión de 1940 es si el sucesor debería de profundizar las ideas socialistas del gobierno de Cárdenas o debería de ser un moderado que evitara la ruptura y en algún momento hasta una guerra civil. Bueno, pues él optó por Manuel Ávila Camacho, un conciliador que finalmente en diciembre de 1946 revirtió las reformas que Cárdenas hizo en 1934 al artículo 3 constitucional, que quedó de la siguiente manera:
La educación que imparta el Estado, la Federación, estados y municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Y agregaba también que, garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Pero ya no era el artículo 3 tan duro y tan directo en las restricciones que le imponía a la Iglesia en su intervención en la educación pública, en la educación básica en el país. Ese fue el cambio, un cambio que hizo Ávila Camacho al suavizar el artículo 3 constitucional de la reforma que hizo Cárdenas en 1934 y que él modificó y suavizó en 1946. El primer alcalde panista de la historia, después de la fundación del PAN en 1939, fue Manuel Torres Serranía, electo alcalde de Quiroga, Michoacán, en 1946. También en 1946 el PAN tuvo sus primeros 4 diputados federales en la historia, que fueron Aquiles Elorduy, Antonio L. Rodríguez, Juan Gutiérrez Lascurain y Manuel Rodríguez Munguía. Era presidente en el 46 Manuel Ávila Camacho. Bueno, el primer gobernador panista de la historia, usted ya lo sabe, fue Ernesto Rufo Apel, quien se convirtió en gobernador de Baja California en los comicios del domingo 2 de julio de 1989. Bien, el PAN también ha tenido hasta la fecha 11 candidatos presidenciales. Así rapidito le damos los nombres. En 1952, Efraín González Luna. En 1958, José González Torres. En 1958, Luis Héctor Álvarez Álvarez. En 1964, José González Torres. En 1970, Efraín González Morfín, hijo de Efraín González Luna, uno de los ideólogos y fundadores del PAN. En 1982, Pablo Emilio Madero Belden. En 1988, Manuel de Jesús Cloutier del Rincón. En 1994, Diego Fernández de Ceballos. En el 2000, Vicente Fox, que ganó la presidencia. En el 2006, Felipe de Jesús Calderón, que también ganó la presidencia. En el 2012, Josefina Vázquez Mota. Y en el 2018, Ricardo Anaya Cortés, quien perdió en la contienda presidencial con Andrés Manuel López Obrador. En sus estatutos, el PAN señala que es una asociación de ciudadanos mexicanos que pretenden tener acceso al ejercicio democrático del poder. El lema del PAN es el siguiente: por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. En su proyección de principios de doctrina, actualizada en 2002, el PAN plasma algunas de sus ideas esenciales y las vamos a recorrer de manera rápida. Por ejemplo, 1. El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común. La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocerse mutuamente en su valor propio y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones. Otro punto importante en la Declaración de Principios del PAN: Acción Nacional afirma el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. El embrión humano es persona, tiene dignidad y derecho a la vida, a la identidad, a la protección por el Estado y por la sociedad. No puede ser objeto de manipulación ni de las agresiones que conducen a su destrucción y eliminación. Sintetizando, el PAN se opone terminantemente al aborto, por ejemplo. Y luego, otro punto importante: una política social justa no debe pretender la sustitución de la familia por el Estado.
El PAN dice, mientras menos intervención del Estado haya, mejor. Una política social justa no debe pretender la sustitución de la familia por el Estado. En sus relaciones con la familia, como en todos los campos de su actividad, el Estado está obligado a respetar la preeminencia de la familia y el principio de subsidiariedad, es decir, Estado solamente donde sea necesario y donde la sociedad no pueda cumplir con ciertas tareas, así como garantizar en las leyes y en la práctica la libertad de conciencia de los miembros de la familia y el derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos. Otro punto importante con respecto a la economía: el mercado es condición necesaria para el desarrollo económico, pero no es suficiente para garantizar el sentido humano de la economía. En consecuencia, se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para atenuar las profundas desigualdades sociales de nuestro país. El mercado debe liberar las potencialidades económicas de la sociedad y el Estado debe vigilar su ordenado desenvolvimiento para garantizar que concurra al interés nacional, se subordine al bien común y busque la justicia en las relaciones económicas. Y el último punto que le queremos compartir es relacionado con el federalismo. El PAN habla de un federalismo solidario y subsidiario. Exige la participación del gobierno federal para que todas las entidades, en especial aquellas con mayor rezago social, se encuentren en condiciones de igualdad para garantizar el pleno bienestar de las personas. Esto es lo que podemos decirle a usted básicamente de lo que dice el PAN que representa, de los orígenes del PAN y de lo que el PAN representa en el universo y en el espectro político de nuestro país, político y ideológico de México. Mañana, si ustedes nos acompañan, haremos una semblanza similar con respecto al Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué representa y a quién representa el PRI? Mañana veremos eso en puntos y comas. Por lo pronto, gracias por su atención, descansen y por aquí nos encontraremos mañana.